Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 1 de mayo del 2025. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, dice allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra. Habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 31 al 36. El Señor Jesús en el día de hoy nos invita a creer en Él, a creer. Una cosa es escucharle, otra cosa es creerle y obedecerle. Recordemos que ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y estamos en oración. Eso está muy bien, pero aquí Jesús está hablando de creerle a Él. Una cosa es oír su palabra, otra cosa es creer en Él. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, el diablo también cree y tiembla. ¿Se dan cuenta? Entonces no basta con decir, Señor, yo creo en ti y listo. No basta con decir, Señor, yo creo en ti y con nuestras obras hacer todo lo contrario. Isaías 29:13 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero sus obras, su corazón está lejos de mí. Entonces hay una gran diferencia entre escuchar la palabra de Dios y creer en Jesús y obedecerle a Él. Muchos nos quedamos simplemente en escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Y cantamos cantos, oraciones, ¡qué bonito! Pero hay que eso llevarle a nuestra vida diaria, ponerle por obra, ponerle en práctica. Por eso dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 la palabra de Dios, reciban con humildad la palabra, porque la palabra los salva. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Desechando toda malicia de nuestra vida, recibir la palabra de Dios. Primero desechar lo malo, sino cómo va a entrar lo bueno en nuestra vida. Luego, recibir la palabra de Dios con humildad, sin aires de orgullo, sin cuestionamiento. Si el Señor nos dice, nosotros obedecemos. Recordemos que nosotros los cristianos aclaramos siempre nuestra duda a la luz del Nuevo Testamento.
junto con la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento no lo vayamos a desechar, no, sino comprendemos, como dice en Colosenses 2:17, era sombra de lo que ha de venir del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús viene y, como dice Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, por eso es que nosotros obedecemos al Nuevo Testamento. Entonces nos guiamos a través de la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia, la analogía de la fe. Esto es hermoso, realmente. Entonces, no se trata solamente de escuchar, de leer individualmente la palabra de Dios en casa y con nuestras obras hacer todo lo contrario, ¿no? Dice ya en Tito 1:16, profesan conocer a Dios y con sus obras reniegan. Eso sucede en cada uno de nosotros, que hablamos de Dios. Cree en Cristo, decimos, o yo creo en Cristo, decimos, pero con nuestras obras hacemos totalmente lo contrario que es la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, buscad cuál es la voluntad de Dios. Tal vez buscamos la voluntad de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y ahí es donde Jesús es claro en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es importante pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a Él, que seamos obedientes a la palabra de Dios. No solamente que escuchemos, dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, versículo 14, que seamos hijos obedientes. San Pablo también dirá en Filipenses 2:12, con temor y sigan perseverando con temor y con temblor, obedeciendo siempre, como siempre lo han hecho. Romanos 1:5, los predicamos la obediencia a la fe. Entonces, ¿el Señor quiere venir a nuestra vida? Claro que sí, pero es nosotros que nos resistimos a creer en Él y obedecerle a Él. Muchos podemos decir que creo en Él, pero en nuestra mente hay pensamientos pecaminosos. En nuestro corazón hay sentimientos pecaminosos. En nuestras obras, a través de nuestros labios, salen palabras pecaminosas. Tenemos obras pecaminosas. Sin embargo, decimos, yo creo en Cristo, aleluya. Pero estamos muy lejos de obedecerle a Él. El Señor quiere hoy que creamos en Él y que le obedezcamos a Él con nuestras palabras, con nuestras obras, en nuestra vida diaria. Porque Dios nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo único Jesucristo para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, el mensaje central del Evangelio de hoy es que el Señor quiere que creamos en Él. No solamente con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestras obras. Ahí es donde incluso el Catecismo de la Iglesia 1285 nos dice que cuando nos confirmamos tenemos que nos convertimos, recibimos una fuerza especial del Espíritu Santo y nos convertimos en auténticos testigos de Cristo para extender nuestra fe con palabras y con obras. O sea que no solamente basta decir, oh, ya creo y obedezco, pero ¿qué hago en cuanto a obedecer a Jesús? Por ejemplo, Jesús dijo en Marcos 16:15, vayan y prediquen la buena nueva a toda la creación. Y muchos laicos decimos, no, eso es para el Papa, para los obispos. No, eso no es así. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, dice que todo confirmado está llamado a extender la fe, a llevar la buena nueva y a defenderla. Como dice 1 Pedro 3:15-16, y el Catecismo de la Iglesia Católica 1285, a la razón de nuestra fe. No es algo que es opcional, no es algo que si a mí me gusta, me parece, no, es el mismo mandato de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí ya empezamos muchos pataleando, porque no nos gusta a nosotros mucho hablar, puede ser que no a todos, de la palabra de Dios. Peor aún, muchos dicen, no, eso de hablar con capítulos, con versículos, a mí no me gusta. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 2 Timoteo 3:15, desde niño conoce la Sagrada Escritura. Bien, conocer, tener un buen conocimiento. Entonces, por ahí empieza la palabra de Dios a aclarar nuestras dudas. No es cosa de que me guste, me parezca. Otros dicen, a mí me gusta conocer, pero eso de defender la fe, eso que haga el padre Luis Toro, que hagan mis hermanos,
Eso es deber de todo confirmado. Lean el Catecismo de la Iglesia, 1285. Lean 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16. Es un mandato de Dios, de todo confirmado, extender la fe y dar razón, y dar razones de nuestra fe y defenderla. Guste o no nos guste, eso ya saldría sobrando. Si nosotros pensamos de una manera humana, pero a mí no me gusta, a mí no me parece. Entonces, cuando ustedes sean Dios, pueden pensar diferente. Pero, mientras tanto, hay que obedecerle a Dios y creer en Jesucristo y obedecerle a Él. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en primera de Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24. Les envío un abrazo grande a cada uno de ustedes, que el Señor les conceda su paz en vuestros corazones, como dicen Colosenses 3:15, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades. Solamente María Santísima, nuestra Madre, sabe nuestras necesidades, qué necesitamos, qué nos está faltando. Pongamos nuestras intenciones ante ella para que ella ruegue, interceda. Interceder es rogar, ayudar a interceder, ayudar a pedir. Eso es interceder, ¿ok? Para que ella interceda por cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros hogares y del mundo entero. Amén. Me llamo Carlos Pauta. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.